sabe muy bien por qué, si por culpa de la guerra o porque tú estabas enfermo, o no lo sé, o porque el hombre no escribió más. Y yo me quedo todo ese tiempo ahí, con ese hombre extranjero a su lado. A mí me llaman la extranjera y a él le llaman el hombre de la extranjera. Durante la guerra... Es que este lo dijo, un día... Todo eso dices que soy responsable. Cuando nos separamos y no sabíamos si volveríamos a vernos, no estábamos seguros de volver a reencontrarnos, uno de nosotros lo dijo que era mi culpa. No, que era mi culpa. No, es culpa de él. Uno de nosotros lo dijo. Entonces, ¿es mi culpa? No, es mi culpa. Vale, pues yo lo ignoraba, respondo. No lo sabía. ¿Qué edad tenía yo? Chicos, ¿qué edad tenía yo? Dormía, ¿no? Dormía. Acordaos un poco de mí porque era mi juventud. Dormía. Bueno, el caso es que cuando el primer hombre desciende hacia el río, decimos que quería tirarse. Vale. Pues yo, el segundo hombre, yo lo ignoraba. Vivíamos los tres, ¿verdad? Ella, tú, ella, la mujer. Ella nunca dijo nada. No se me explicó. Dormía. Me lo contaron. Jamás sabré si reías, o si imperceptibles, o si quizá no eran sino lágrimas que caían. O nada, Tony, ya no sabemos. ¿Qué hacías? Ya no recuerdas. La mujer dice, ha hecho falta demasiado tiempo para olvidar. No, quizá dormía yo también apurado, al lado de tu personaje. O sea que es así. Me quedo encerrado en casa el día y todas las noches. O sea que espero la muerte. Eso es lo que hago. Lo he decidido, espero la muerte. Pero yo, mi personaje te habla a través de la puerta. Me da igual, Tony, si me hablas a través de la puerta, porque no me interesa esta historia, lo que dices, el pasado. Es que no lo recuerdo. Yo ya no entiendo nada de esto. Uno de nosotros pregunta, ¿dónde se fueron todos estos años? Apenas los he sentido pasar. Y ella dice, ahora te has calmado. Es lo que el personaje de ella dirá cuando nos reencontremos de nuevo. Ahora te has calmado. No voy a continuar. O sea, se acabó. He dicho lo que tenía que decir aquí. O sea, es que no puedo continuar más. Ahora te has calmado, Marcos. Y además ella le dice eso para tranquilizarle. Porque ella tiene miedo de inquietarle desde el mismo instante en que por fin se encuentran. Como no hablamos de él ya. Y además le dice, no has cambiado nada.